el que se enoje, a mí me da lo mismo. Yo estoy predicando la palabra de Dios para agradar a Dios, no al hombre. Por ellos, clamamos a Dios por ellos, los amamos, pero tenemos que decirle la verdad. ¿Quién es un católico? Es una víctima de un sistema. Si no vivimos esa palabra, hermano, ¿qué estamos haciendo? Mi Santo Padre se llama Dios Todopoderoso. Dios nos ha mandado a amar. Y aunque nos apasionamos, Porque la iglesia es la responsable de predicarle la verdad al hombre. La iglesia es la responsable de revelarle al mundo todo lo que ha de venir sobre la faz de la tierra. Gracias y paz para ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Aquí les saluda su querido servidor en Cristo, el representante del canal evangelístico La Verdad y la Vida, Tony Ábalos, aquí a sus servicios, en lo que se les puede ofrecer a ustedes, en lo que es oración, peticiones. Así que venimos en estos momentos ya a dedicarnos lo que es a la palabra del Señor, a desmentir una predicación de este falso predicador llamado Rafael Díaz. Así que primero vamos a escuchar lo que este falso predicador habla acerca del arrebatamiento, del cual es promesa de Dios la que estamos esperando, y después nosotros vamos a responder a través de la palabra de Dios. Así que reproduzcamos el video y después volvemos con ustedes. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes hablar del supuesto rapto? ¿Qué es esto del rapto? Según ellos, es una venida secreta, invisible, mentira. La venida de Cristo, Apocalipsis 1:7, será acompañada de nubes y todo ojo le verá, o sea que será visible. Nadie la podrá ignorar, todo ojo le verá. Así que esa supuesta venida secreta, invisible, es mentira. ¿Qué más usan para hablar sobre el rapto? Será antes de la gran tribulación. O sea que los elegidos de Dios serán arrebatados entre las nubes, llevados con el Señor, y los que queden aquí en la tierra serán castigados. Y según ellos, los católicos son los que van a quedar aquí en la tierra, porque según ellos, ellos son los elegidos, y los que serán arrebatados entre las nubes. ¿Es entonces cierto esto del rapto? Por supuesto que no. Esto es una enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII, acaba de comenzar. ¿Y cómo es que comenzó? Un hombre llamado Paul, autor del libro The Rapture Trap, nos lo explica perfectamente bien. Un hombre llamado Increase Matter en el siglo XVIII escribe sobre cristianos siendo arrebatados por los aires antes de que el mundo sea consumido por el fuego del juicio divino. Después de él vienen otros autores, escriben cosas similares, y hoy tenemos lo que conocemos como el rapto, enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII. ¿Qué son algunos textos que usan los protestantes para engañar a la gente con esto del rapto? El que más usan, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 17. ¿Qué dice la Escritura? Os decimos esto como palabra del Señor, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Y es ahí donde dice el protestante, allí está el rapto. Mentira, San Pablo no está hablando aquí de ningún rapto. San Pablo aquí está hablando del fin del mundo. Cuando sea la venida del Señor, dice Pablo, hay solamente dos venidas. La que ya sucedió, Cristo viene, nace a través de María, y la que estamos esperando. Hay solamente dos, no hay tres. San Pablo está hablando aquí del fin del mundo, no de ningún rapto. Por eso dice San Pablo, estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es otro texto que usan? Mateo capítulo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo,
Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo el molino. Una será tomada y la otra dejada. Y dicen ellos que ahí está hablando del rapto. No seas ignorante, protestante. Lee el contexto. Hay que leer el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para inventarte la Biblia como a ti te venga en gana. Si leemos el versículo 37, mira lo que dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del fin del mundo aquí también. No está hablando de 3 venidas. Está hablando de la última venida, la segunda venida. Aquí está hablando del fin del mundo. No te dejes engañar, católico. Otros te van a decir: bueno, pero es que el arrebatamiento será para nosotros los elegidos. Ustedes se van a quedar en la tierra a sufrir tribulación. Mentira. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30? Nos habla de la cizaña y el trigo. El buen hombre siembra trigo en el campo. Por la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Y cuando despiertan, los ayudantes del buen hombre le dicen: tú sembraste trigo, pero hay cizaña. Esto lo hizo un enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, porque pueden arrancar el trigo. Mejor déjenlo así hasta el final, hasta la cosecha. Allí arrancamos la cizaña del trigo y la cizaña la aventamos al fuego. ¿Quién representa el buen hombre? Jesús. El trigo, nosotros, los elegidos de Dios. ¿Quién representa el campo? La iglesia. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. La cizaña, los enemigos de Dios. ¿Qué representa la cosecha? El fin del mundo. Y es allí cuando se separa la cizaña del trigo y la cizaña va al fuego. En ninguna parte dice Jesús: no, mejor voy a arrancar el trigo, véngase para acá el trigo y que se quede la cizaña allí a sufrir. No dice eso. No hay 3 venidas, solamente son 2 venidas, bíblicamente. No te dejes engañar, católico. Eso del rapto es una mentira. Y lo usan más que nada para asustar a la gente. ¿Por qué? Porque según los protestantes, solo mi iglesia se va en el rapto. Si tú te vas de aquí, te vas a quedar aquí. No te va a llevar el Señor. Solamente lo usan para meterte miedo y para que te quedes ahí con ellos, para que te sigan robando el diezmo. No te dejes engañar, católico. El rapto es una enseñanza diabólica. Jamás San Pablo, Jesucristo, ninguno de los apóstoles enseñaron sobre el rapto. Es más, ni los primeros protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, nunca hablaron del rapto. Esto comenzó en el siglo XVIII. No te dejes engañar, católico. Estamos en la iglesia verdadera. Hay solamente 2 venidas y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Y muchas, pero muchas bendiciones para ti. Hola, ¿cómo estás? Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Y solamente te quiero recordar que no se te olvide buscarnos en las redes sociales. Suscríbete a mi página de YouTube, sígueme en mi página de Twitter, dale like a mi página de Facebook, comparte nuestros videos que han sido de mucha bendición para muchas almas y todavía hay muchas almas más a las que tenemos que llegar. Porque esto de la evangelización es algo que solamente podremos hacerlo juntos. Gracias por todo el apoyo de ustedes. Sigan compartiendo mis videos. Los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones. Siempre estoy orando por ustedes. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios les bendiga. Bendiciones. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Nomás una enseñanza antibíblica de este hereje Rafael Díaz. Eso es lo que estamos viendo, mi querido hermano. Una enseñanza antibíblica de que dice que no va a haber arrebatamiento. Ya no sé qué está peor. Si un apóstata de esos de la prosperidad que niega el arrebatamiento, o este Rafael Díaz, no sé quién es peor. El caso es que vamos a la Biblia. Como les dije, aquí está, tengo la Biblia para desenmascarar a Rafael Díaz bíblicamente, desenmascarar a esa falsa enseñanza que acaba de dar
bíblicamente lo que es durante el rapto y lo que se está viendo ahorita antes del arrebatamiento. Primero vámonos a Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 4. Así es. Para los que estén en su casa, Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Y dice aquí su palabra tal y como está escrita, en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu, y dice su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí habla claramente de la apostasía. Algo que me interesó es el versículo 3, que es muy base para una enseñanza acerca del catolicismo, lo que ellos están inventando. El versículo 3 dice: prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La frase que dice prohibirán casarse. ¿Qué es lo que estamos viendo en el catolicismo? Ellos están en un pacto del celibato, que debe ser sola la persona, no se tiene que casar. O sea, por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿por qué ellos están haciendo pacto de celibato? Así mismo un predicador es casado de una sola esposa, guardando el testimonio de Jesucristo, dando testimonio a las demás vidas. Aquí me estoy saliendo un poco de contexto, me disculpa. Aquí dice el versículo 1, vamos a hacer énfasis. El versículo 1 y 2. Vamos a hacer énfasis más en el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bueno, ya me puse un poco del versículo 3. La hipocresía de mentirosos. Aquí es donde entra Rafael Díaz, diciendo que el arrebatamiento no existe, que no hay 3 venidas. Obviamente sabemos que hay 2 venidas, pero antes de la gran tribulación tiene que pasar el arrebatamiento de la iglesia, donde los que realmente maduraron antes del momento de la tribulación, de la gran tribulación que se va a venir, los que maduraron, los que vivieron una vida en santidad, en comunión con Dios, siguiendo los estatutos que Dios dejó aquí en la Biblia, viviendo una vida solamente para Cristo, son los que se van a ir en el arrebatamiento. Una iglesia que solamente adora, honra a Dios y valora mucho lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Rafael Díaz lo que está haciendo es diciendo que nosotros, los cristianos, o como él nos llama a nosotros los protestantes, nos inventamos eso. Si no se predicó desde antes, como por ahí del tiempo de Martín Lutero, fue porque todavía aún no eran los tiempos del fin como los que estamos ahora. Quiero que nos vayamos al libro de San Mateo 24. Él dice que un texto sin contexto es un pretexto. Es lo mismo que acaba de hacer él, contradiciéndose. Veamos las señales del fin.
Vamos a leer el libro de San Mateo 24, versículos del 3 al 28. Mateo 24, versículos 3 al 28. Detallando acerca de lo que es los tiempos del fin. Y aquí dice, las señales antes del fin, perdón. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí está hablando de la venida, el arrebatamiento primeramente, y ya después lo que se va a dar, lo que es la gran tribulación, donde todo ojo le verá, va a ser en el momento de Armagedón. El Armagedón. Ok, vamos, y dice, vamos a seguir en el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, como estamos viendo, y rumores de guerras, como por ejemplo Estados Unidos y Rusia, que se han rumorizado que va a haber, que entre esos dos países va a haber guerra, no se sabe, pero se ha hablado rumores de guerra. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, como Siria se está levantando contra Israel. Palestina quiere volver a tomar el sitio que tenía Israel. Se está levantando fuertemente contra Israel. La UNESCO se ha levantado fuertemente contra Israel. Y los cristianos, nosotros los cristianos, hemos sido los únicos que hemos apoyado a la nación judía. Hemos sido los únicos que hemos apoyado a la nación de Israel. Porque aquí no importa si eres pentecostal, si eres evangelista, si eres de iglesia apostólica. Cristo no viene buscando diferentes rangos, sino una iglesia sin mancha y sin arruga, que vive una vida en santidad hacia Dios, que vive una vida lejos de la idolatría. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por ejemplo, Italia hubo terremoto, Colombia hubo terremoto, Chile también. Diferentes lados hay terremoto. Y todo esto será principio de dolores, que es lo que estamos viendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, como estamos viendo lamentablemente, algunos cristianos yéndose a sectas como el catolicismo, el satanismo, el islam, los budas, los testigos de Jehová, los mormones, diferentes. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como lo estamos viendo en las iglesias de la prosperidad, tanto falsos profetas como Ana Méndez, Ana Maldonado, etc. No voy a entrar en ese contexto, en ese punto aún. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viendo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estamos hablando, ahorita el evangelio se sigue expandiendo a nivel mundial. Sigue expandiendo a nivel mundial. Para que entonces nosotros estamos esperando el sonar de la trompeta, que se dará paso al rapto de la iglesia. Y los que no maduraron espiritualmente, los que no vivieron una vida en santidad, los que vivieron conforme a la carne, cristianos tibios, esos son los que se van a quedar aquí en la gran tribulación. Todo el que no quiera nada con Dios en el día del arrebatamiento son los que se van a quedar. Y por si fuera poco, Rafael Díaz no se da cuenta de que el anticristo ya está entre nosotros. Está entre nosotros. Pero aún no ha tomado su lugar.
como gobernante mundial aún. Por el único motivo es que Dios no se lo ha permitido aún, porque está la iglesia. Sigamos en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se refiere al anticristo. La abominación desoladora, claro, se refiere al anticristo. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahora pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí está hablando de la gran tribulación cuando haya pasado el arrebatamiento. Va a empezar la gran tribulación, cual nunca ha habido en el principio del mundo hasta ahora, que es el que se va a dar paso una vez el arrebatamiento se ha dado. Y después de esta no habrá otra. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, ahí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, como se había levantado uno que decía: yo soy Jesucristo, hombre, y que mandaba a la gente a ponerse la 666 en el tatuados, en diferentes lados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a unos escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Estuvimos leyendo, esta parte me interesó, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. También dice, hay un versículo que dice también: en un abrir y cerrar de ojos será la venida de Cristo. Quiero que intenten ustedes cerrar y abrir sus ojos un momento. ¿Cuánto tiempo se lleva? Ese ni siquiera es tiempo. Así va a ser el arrebatamiento. Va a ser rapidito. Los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros los que quedemos vivos, como el relámpago, y es el arrebatamiento. Otro versículo que él usa, que dice que son uno de nuestros versículos favoritos según él, es este, de San Mateo, capítulo 24, versículos 40 y 41. O también el versículo 42 también. San Mateo, capítulo 24, versículos 40 al 42. Permítame un momento, estoy aquí. Santo Dios, aquí se va a mover. Gloria a Dios. Seguimos aquí con la palabra de Dios, aquí desmintiendo tantas mentiras que se ha parado a hablar este falso predicador Rafael Díaz. Ok. Leemos tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Aquí está hablando de la venida de Cristo, el arrebatamiento, antes de la segunda venida de Cristo, que es durante el Armagedón, cuando viene a pelear con el anticristo y apresa al anticristo y el falso profeta y los lanza al lago de fuego.
y los restos son muertos, y el resto del ejército del anticristo son muertos. Es donde se va a dar el milenio, y después del milenio el juicio final. Ustedes ya lo saben, mis queridos hermanos, ustedes me entienden de lo que hablo. Y aquí está hablando de la venida de Cristo. Está usando eso para decir que nosotros estamos mintiendo. Ese es el arrebatamiento, porque que habrá gente que vive en santidad, son los que se van a ir en el arrebatamiento. Y habrá gente que vive para la carne, son los que se van a quedar. Hay de aquellos cristianos que se queden, porque ese momento va a ser duro y es donde se va a poner a prueba realmente la fe. Se va a poner duro la cosa. Y ahí es donde se va a probar tu fe, para que te salves en ese tiempo. El precio va a ser muy alto. Vamos a otros versículos de la Biblia. En 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 6. No, 1 al 7. 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 7, y dice la palabra tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oiga, qué bonito lo que nos está hablando el Señor a través de su palabra. Aquí lo que me llamó mucho la atención, el versículo del 1 a 4. Voy a leer el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Porque es lo que se le a través. Físicamente se le nota a Rafael Díaz soberbia a través de su mirada, que parece que está más endemoniado que el endemoniado de Gadara, no sé. El chiste es, lo dice con una gran soberbia, que Padre Santo, no sé qué es lo que está enseñando, porque más bien eso no es enseñanza, ese es un engaño lo que está haciendo Rafael Díaz. Incluso cuando se los mostré el video desde el penúltimo video que subí, de donde Rafael Díaz me insulta en un Messenger porque le escribí, porque le tiré la verdad en la cara. Le tiré la verdad en Messenger. Lamentablemente no lo tengo cerca, pero le tiré un mensaje diciéndole que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. Porque es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Orígenes de Constantino. Rafael Díaz, aprende esa. Ustedes los católicos vinieron a través de Constantino en el año 313. 3 siglos después del cristianismo. Casi 3 siglos después del cristianismo. Así que soberbios, como lo dije, Rafael Díaz lo dice con una soberbia, como diciendo la Iglesia Católica es la verdadera. ¿Cuál verdadera? Si son los que idolatran ídolos. Como se lo dije en el penúltimo video que subí. ¿Quieres evidencia? Pues te doy evidencia. No nos hagamos de contexto. Bueno, mejor no me salgo de contexto y sigamos.
Esto es lo que es el carácter que se está viendo en los tiempos, estos tiempos antes de la venida de Cristo. Los apóstatas, Carlos Luna, o como él se llama, Cash Luna, Guillermo Maldonado, un falso apóstol, mentiroso, hijo del diablo. Que dé gracias a Dios que yo tarde me vine dando cuenta, porque si me hubieran avisado antes, capaz hablo con alguien, le pago la gasolina y ya. A decirle sus verdades a través de la palabra. Blasfemos. Aquí habla, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Rafael Díaz, aquí también está hablando este pequeño contexto. Blasfemo, blasfemo, porque aquí lo que estás hablando es puras blasfemias. A los que te han dicho la verdad, les has dicho hijo de Lutero, y a mí, bueno, a mí el único que me ha, al menos a mí, yo he sido el único que he sido llamado aborto de Lutero. Ay, 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 no sé de dónde se habrá sacado que venimos de Lutero, este hijo del diablo. Esa es la palabra, es un hijo del diablo que se ha parado a engañar a los que están perdidos, e igual a los católicos, porque tiene miedo de que se les vaya la gente. Tiene miedo de que descubran la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Tiene miedo que se les vaya y se les acabe ahí el negocio para el Papa Francisco allá en el Vaticano, en Roma. Por eso es que se inventan mucho lo que ahora ellos se saben. Vámonos a San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Le refiero a otra palabra, San Mateo capítulo 13, para los que están en casa, versículo 24 al 30. Lo leemos tal como está escrita en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice su palabra. Les refiero otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es aquí lo que está hablando. Él dice que es el fin del mundo. Aquí se está refiriendo al día del juicio final, donde el Señor va a apartar a los suyos y a los que no son suyos. Aquí se refiere al juicio final. Se refiere al juicio final que va a pasar en el día del juicio del gran trono blanco. Así es, mi querido amigo católico. Se está viendo video de Rafael Díaz. Antes de que le creas a este tipo, incluso no me creas a mí, investígate a través de la palabra de Dios, la Biblia. Y ahí vas a encontrar toda la información de lo que este engañador habla. Aquí vas a encontrar todo lo que yo te estoy hablando a través de la Biblia. Consíguete una Biblia. También otros predicadores cristianos, como lo dijo el pastor Hugo Albornoz: no nos crea a nosotros, váyase a la Biblia, averígüelo todo a la luz de la palabra. Vamos a este punto que Rafael Díaz quizás dice que nosotros lo inventamos.
O sea que se fijó en todo lo que nosotros predicamos, pero aquí hay un punto que él nunca se fijó, hermano. Nunca se fijó. ¿Cuál es? Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Versículos 51 y 52 de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Lo leemos tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los que están en casita, si quieren leerla conmigo, pues adelante. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ves, Rafael Díaz? Aquí es donde tú te estás equivocando. El arrebatamiento es bíblico. El rapto viene del origen latino que dice. Viene de origen latino raptus, que es lo que significa ser arrebatado. ¿Y qué es arrebatado? Agarrar con violencia. Aquí mismo dice: no todos dormiremos. Aquí hay hermanos cristianos, hay gente cristiana, los mártires de la Santa Inquisición, según los católicos, que ellos son la iglesia primitiva, las cuales murieron, todo porque no se sometían a los estatutos que los católicos ponían. En eso de la cacería de brujas, también fueron cristianos, desgraciadamente, ahí muriendo, todo por causa de que ellos tenían sus estatutos. Aquí está hablando del arrebatamiento, aquí está hablando, los que murieron van a ser resucitados incorruptibles en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, rapidito. ¿Ves? Rapidito, en un abrir y cerrar de ojos. No te tardas mucho. Y aquí, y los que quedemos vivos, vamos a ser arrebatados. Este cuerpo va a pasar de ser un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. De unas vestimentas corruptibles a una incorruptible. Una vestimenta sin mancha de pecado, sin arruga de hipocresía. Y aquí vamos el punto donde les digo, el punto que él realmente usó para decir que nosotros nos inventamos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí habla del rapto. Seremos arrebatados. Rapto, del latín raptus, que significa ser arrebatado. Y si no me creen, investíguenlo. Están en todo su derecho. Seremos arrebatados, dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Disculpen que no se los haya dado. Aquí está. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién más quieres, Rafael Díaz? ¿Y qué te acabo de probar aquí a través de la palabra de Dios? Que tú estás mal. Si vas a leer la Biblia, léela, estúdiala. Y si vas a predica la palabra de Dios y tal y como está escrita. Si no, mejor cállate. No te estés poniendo más en tela de juicio delante del Señor. Porque quieras o no, un día le vas a dar cuentas al Creador de todo lo que tú has hablado. Él dice que nosotros insultamos
a la iglesia madre. Será iglesia madre, pero madre de las rameras. Según Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6. Sí, mi querido hermano, todo lo que te he leído aquí, si quieres comprobarlo tú bíblicamente, mi querido hermano, adelante, estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho. Déjame, te repito los textos. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. San Mateo 13, versículos 24 al 30. San Mateo 24, versículos 3 al 28. Y San Mateo versículo 24, versículos 40, 41 y 42. Ahí está todo. Aquí están las claves. Versículos que usó Rafael Díaz y versículos que usó Rafael Díaz para engañar a los que estén viendo ese video, y versículos que él no usó. Déjenme decirles cuál. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. 3 del 1 al 7, sí. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Ahí están 3 versículos que él no utilizó para basar su estudio. Ahí está, comprobado bíblicamente. Tú estás mal, Rafael Díaz. Si tienes temor de Dios, arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón. Ese veneno que tienes en tu corazón en contra de los cristianos porque te decimos la verdad, pídele a Cristo que te la saque. No va a ser María, no van a ser los santos los que te lo van a crear, va a ser Cristo. Obviamente respetamos mucho a María. Pero aquí hay una base de que antes de que María existiera, antes de que Abraham existiera, Jesús ya existía porque es Dios. En San Juan capítulo 8, versículo 58 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque obviamente Jesucristo es Dios. El verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros 2000 años atrás. Así es, mi querido hermano, yo concluyo con esto. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. Y si no me quieres creer a mí, no te preocupes, no me voy a enojar. Simplemente voy a respetar mucho tu decisión. Porque somos libres para decidir lo que nosotros sea conveniente. Si quieres investigar, aquí está la palabra de Dios, la Biblia. Vete a la Biblia y búscala a la luz de la palabra. Así es que, para aquellos que me están viendo en este video, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y tienes el deseo de hacerlo, cierra tus ojos conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y tú resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento, Señor, soy pecador. No merezco tu gracia, perdóname. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de mis pecados, tú siempre me has estado esperando con los brazos abiertos. Gracias te doy, Padre Santo, Padre del cielo, que enviaste a tu Hijo unigénito a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.
Amén y amén. Para los que hayan recibido, ponme en los comentarios y ponme en los comentarios, recibí al Señor Jesús, yo recibí a Cristo, como tú quieras poner, y solo déjame saber tu nombre. Lo mucho que yo haría por ti sería orar para que Dios te siga guiando, para que Cristo te siga guiando a través de la palabra. Y lo que te recomiendo, número 1, lee la Biblia. Es muy importante leer la Biblia para tener conocimiento, para conocer más de Jesús a través de la Biblia. Número 2, si buscas una iglesia, busca una iglesia que predique la palabra de Dios, que predique la sana doctrina, la senda antigua. Número 3, ten mucho cuidado, y si oyes una predicación, digamos a través de video como el mío, como el pastor Hugo Albornoz, Ricardo Claudia Peñalosa y otros predicadores más, incluso hasta de los falsos que usan la palabra de Dios para engañar y confundir a las vidas, examínalo tú a través de la Biblia. Porque créeme que cuando un cristiano lee la Biblia y estudia las predicaciones basándose en la palabra de Dios, el conocimiento te va a llegar. El Espíritu Santo te va a dar todo entendimiento para que logres comprender la palabra de Dios. Así es, mi querido amigo católico, si tú aceptaste a Cristo, solo escríbeme que acepté a Cristo como mi Salvador y pon tu nombre. Yo con mucho, pero con mucho de los gustos, yo oraré por ti, para que el Señor te guíe y te fortalezca en esto que es volviendo a la senda antigua. Así es que aquí su servidor, el representante del canal de YouTube Evangelístico La Verdad y la Vida, Tony Ábalos, que les ha servido desmintiéndole a Rafael Díaz su falsa enseñanza acerca de será cierto el rapto, comprobado bíblicamente que el arrebatamiento va a ser inminente. Así es que yo me despido. Paz, gracia y bendición para ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga en todo.